Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Estoy bien, honrado de poder estar en este lugar nuevamente, congregándonos para alabar al Señor y para aprender algo nuevo de su palabra. Los veo un poquito raros porque ahora como ya esta no es la mitad, sino que estamos así. O sea, debería estar aquí, ¿verdad? Cuando entré leí la gloria a Dios por esto, porque aunque es un poquito incómodo para nosotros por el sonido y porque tocó rodar las sillas y todo, eso significa crecimiento. Eso significa que estamos avanzando, que estamos corrigiendo todo lo que haya que corregir en nuestro templo, para que sigamos aquí alabando al Señor nosotros y todas nuestras familias y todos aquellos a quienes les prediquemos la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar para estudiar lo nuevo que el Señor nos trae en esta noche a través de su palabra. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Santo Rey. Gracias, Dios Eterno, por tu misericordia, por tus planes. Gracias porque siempre que te buscamos, encontramos en ti algo nuevo para nosotros. Tu palabra es viva y eficaz y siempre bendice nuestras vidas. Nunca vuelve vacía, siempre deja una huella en nuestros corazones. Nosotros abrimos nuestros oídos, disponemos todos nuestros sentidos para percibir tu palabra, no solamente para oírla y tenerla en el corazón y decir qué bueno es escuchar esto, sino para ponerla por obra, Señor, y después de ejecutarla, ver todas esas bendiciones como consecuencia de obedecerte. Muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestros pastores les mandan un cordial saludo, están en Barranquilla. La pastora continúa con sus chequeos y obviamente mejorando. Ya todos los que tuvieron la oportunidad de verla este fin de semana se dieron cuenta de su evidente mejoría. Y gracias al Señor tenemos pastores por más tiempo. Gloria a Dios. Bueno, ¿saben qué? En estos miércoles de edificación estamos aprendiendo los secretos del reino o los principios de un reino secreto. Ese reino secreto es el reino de nuestro Dios. Cuando el Señor dice, el reino se ha acercado, el reino está en medio de nosotros, hablaba de ese reino espiritual del cual Él es el rey, ese reino al cual nosotros pertenecemos y que no se rige por nuestras leyes mundanas, no se rige por nuestros pensamientos, sino por las leyes y principios que el Señor ya ha determinado. Hasta ahora hemos visto la ley de la... Sí, esa fue la segunda. La anterior o la primera fue la ley de la... Eso, dar y recibir, siembra y la cosecha. La ley de la reciprocidad, la ley de la siembra y la cosecha. Es como más común para nosotros, ¿verdad? La ley de la siembra y la cosecha. Entramos a la ley del uso. Usar los talentos que el Señor nos da, usar los dones que el Señor nos da. Y en la medida en la que lo vamos usando, Doctor Igor nos hablaba de una curva exponencial, porque cuando los usamos vemos cómo los beneficios de usarlos se incrementan en nuestras vidas de una manera sorprendente, de una manera exponencial precisamente. Que eso, bueno, matemáticamente es una curva que inicia y de una manera casi que repentina se va hasta arriba. ¿Cuánto le gustan las matemáticas? Oh, está bien. Poquito. La gente le huye a las matemáticas, pero bueno, las matemáticas tienen bastantes. Yo estudié ingeniería industrial y tuve la oportunidad de ver algunas cositas de matemáticas. No me gustaba al principio, pero después me volví bueno. Y bueno, uno ve algo de la ley exponencial. Hay curvas que van subiendo así paulatinamente y van y bajan. Hay parábolas, no las parábolas de Jesús, sino unas curvas que van así como unas ondas. Hay unas pendientes que son uniformes y van poco a poco subiendo, ascendiendo.
Pero la exponencial es una cosa que va bajito y de repente eso sube hasta arriba. Y eso es lo que el Señor nos ha prometido cuando nosotros usamos los talentos. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha, estoy recordando más o menos lo que hemos aprendido en estos días, en estos miércoles. Ley de la siembra y la cosecha, ley del uso. Siguiendo con la ley del uso, nuestra amada hermana pastora Elizabeth estuvo hablándonos hablando de la ley del uso, nos habló de no usar atajos, porque cuando uno usa, es un proceso a veces un poquito tedioso, un proceso que uno no quisiera pasar, y uno suele tomar atajos. Pero la ley del uso se refiere precisamente a usar sin atajos, a poder utilizar nuestros talentos, a poder esperar en el Señor, y después de haber sembrado, entonces uno va a cosechar. Sin atajos, sin atajos. Se siembra la semilla, se riega, pasan muchos días, el sol, la luna hacen su trabajo, la tierra, yo la riego. Al cabo de un mes seguramente no hay ningún fruto, apenas empezará a brotar, pero sin atajos todo va bien. Hablaba de las deudas, en el tema de los atajos, y hoy seguimos con una extensión más de la ley del uso, y esta es la ley de la oportunidad. Sigue siendo la ley del uso, sigue siendo la ley del uso, pero la ley de la oportunidad es posible o es real debido a la ley del uso. Entonces vamos nosotros a ir buscando en nuestras Biblias Mateo 25, versículo 19. Mateo 25, versículo 19, que ya lo habíamos leído. Son los versículos que describen a los siervos con sus talentos. Mateo 25, 19. ¿Cómo dice? El pueblo dice. Mateo 25, 19. Cuando ya lo tengan, levante su mano, ya nos avisa, aunque de todas maneras aquí está en el videobin en pantalla los versículos que vamos a leer. Leemos 1, 2, 3. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, has ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El siguiente versículo dice más o menos lo mismo, pero con el que recibió 2 talentos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el Señor le dice lo mismo que le dijo al que había multiplicado los 5. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ya después viene el siervo malo, que de él no vamos a hablar hoy, porque él, como no usó sus talentos, a él no le fue posible o no se le cumplió la ley de la oportunidad, porque la ley de la oportunidad es para el que usa los talentos. El que no la usa, el que no los usa, no vivirá la ley de la oportunidad. Podemos pensar que el Señor, bueno, ahí vemos cuando el Señor recibió sus talentos, Él les dice: bien, buen siervo fiel, has sido fiel en lo mucho, en lo poco, perdón, serás puesto en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Pensando un poco yo más allá, siendo yo el amo de un siervo tan multiplicador y tan talentoso como este, yo creo que yo le hubiera devuelto los talentos para que él los hubiera seguido multiplicando. ¿No cree usted que eso es lógico? Usted le da 5 talentos, él los multiplica, ahora tiene 10 talentos, él me los va a entregar a mí, yo recibo mis 10 talentos, yo le digo: hey, yo te di 5 y tú me devuelves 10. Eres un bárbaro, sos un bárbaro. Yo me quedo con 1, me quedo con 2 ahí como para disfrutar algo de las ganancias, y quédate tú con los otros 8, y ojalá cuando me los vuelvas a dar me des 8 más 8, 16, ¿sí o no? Es muy lógico. Igual
siendo yo el amo, yo aquí inventando. Igual hubiera hecho también con el que le di 2 talentos y me devuelve 4. Yo le digo, eres muy bueno, quédate con esos 4. Y espero que cuando yo vuelva me des 8. Y si me traes 8, yo te doy 5 para que me los des y otra vez me traigas 10. Y ahí va creciendo la cosa. Y ahí va viviendo uno la curva exponencial. Quizás, no sé, ellos recibieron los talentos, se metieron en los negocios de la época, compraron algunas mercancías, o yo qué sé, vendieron la leche de los ganados, agarraron unas cuantas ovejas, las trasquilaron, vendieron la lana, hicieron abrigos, montaron un negocio de aceite de oliva, de higos, de brevas, de todas esas cosas que se ven por allá. No sé de qué manera. Lo cierto es que ellos lo multiplicaron. Y con las ganancias que ellos obtuvieron, se incrementan las oportunidades de volver a invertir. Es así de sencillo. Con números se entiende mejor esto que les acabo de decir. Si yo tengo 100 pesos, me puedo comprar un artículo de 100 pesos. Si viene una persona y dice, vendo, yo qué sé, vamos a decir, vendo carros a 100 pesos, carros a 100 pesos, lo único que yo puedo comprar es un carrito de 100 pesos, porque solo tengo 100 pesos, ¿verdad? Si yo tuviera 200 pesos, entonces mi oportunidad de comprar otro carro se incrementó. Entonces cuando venga el tipo vendiendo carros a 100 pesos, yo ya no voy a comprar uno, sino que voy a comprar 2. Y de esto se trata precisamente la ley de la oportunidad. Esta es la ley de la oportunidad. La ley del uso multiplica los talentos y a su vez aumenta las oportunidades de seguirlos multiplicando. Por eso es que la ley de la oportunidad se deriva totalmente de la ley del uso. Cada vez que yo constantemente aplico la ley del uso, simultáneamente se van presentando oportunidades en mi vida que yo debo aprovechar. Y cuando yo aproveche estas oportunidades y con esas oportunidades practique la ley del uso, se van a presentar aún más oportunidades y va aumentando la bendición y seguirán llegando las oportunidades y seguirá aumentando la bendición hasta que cada uno de nosotros decida hasta dónde tomar cada una de esas oportunidades. La ley del uso aumenta la oportunidad de invertir, la oportunidad de servir, la oportunidad de ver bendición en nuestras vidas. El único requisito para que se dé la oportunidad es la ley del uso. Y por eso les decía al principio, si no hay uso, no hay oportunidad. De la única manera de que yo reciba una oportunidad que va a cambiar mi vida, una oportunidad que va a ser trascendental para mi futuro, para mi familia, para mi vida, para mis hijos. La única manera es que yo haya usado o esté usando el talento que Dios me dio. De ninguna otra manera va a cumplirse la ley de la oportunidad. Recuerdo que hace algunos años mi mamá es muy inquieta con las manos, tiene como, le encanta el arte, las artesanías y todas estas cosas. Y hubo un tiempo donde entraron en su furor las mochilas de fique, que es el material, el fique, es como un hilo grueso o algo así más o menos. Y entonces mi mamá hacía sus mochilas de fique. Y de vez en cuando alguien cumplía años y le regalaba una mochila de fique. Y bueno, y nada pasaba. En cualquier momento ella viajó, mi mamá vivió mucho tiempo en Venezuela, y ella viajó a Venezuela y le llevó a un amigo de regalo, simplemente de regalo, una mochila de fique. ¡Oh, sorpresa! A ese tipo le encantaron las mochilas de fique y mi mamá regresó y le pidió después como 30 mochilas. Y yo, ¿cómo así? 30 mochilas.
Yo quería ayudarle, pero yo sí de tejer, no, nada. Ahí sí, mal. Pero mi mamá hizo sus 30 mochilas y yo era yo era el manager, yo era el intermediario, correo electrónico y cuántas necesita y tal, tal. Yo era el de los contactos, relaciones internacionales, era yo. ¿Cuántas necesitas? 30 mochilas. Bueno, y él las vendió y duró mi mamá como un semestre mandando mochilas a Venezuela, mochilas de fique. Y ya después eso, no sé, no la siguieron pidiendo más. Ustedes saben que a veces las cosas suben de moda y después se acaba la moda y no sé, no siguieron más esas mochilas. Pero me llamó la atención que mi mamá no se esperaba una oportunidad de esas. Y fue un dinero que ella recibió que en ese momento le sirvió bastante. Pero si mi mamá no las hace, si mi mamá no usa ese don que el Señor le ha dado, es muy difícil que se le presente una oportunidad como esa. Porque ¿quién va a saber? Entre otras cosas, ¿quién va a saber? Mandó unas a Bogotá también, me acuerdo. Ya fue bueno. Pero hay que usar el talento. ¿Cuál es la actitud de cada uno de nosotros frente a las oportunidades que se nos presentan en la vida? Frente a oportunidades como esta. ¿Uno las aborda con ánimo? ¿O uno más bien dice, no, yo que voy a hacer 30 mochilas? Yo que voy a ponerme a servir. O más bien a regalar, porque mi mamá al principio las regaló. Que de eso no iba a obtener absolutamente ningún peso a cambio. Hay gente que rechaza cada oportunidad en su trabajo. No, yo no sé si ustedes han visto casos donde hay un grupo de cotrabajadores, es decir, todos con el mismo cargo, y ninguno tiene que hacer más que el otro porque todos ocupan el mismo cargo, todos ganan lo mismo. Y en cualquier momento el jefe dice, oiga, necesito un informe de tal cosa, ¿quién me lo puede enviar? Y todo el mundo como que, oiga, debería uno aprovechar esa oportunidad para decir, yo lo hago. Seguramente te va a tocar trabajar un poco más que todos los demás. Seguramente no te van a aumentar el sueldo por ese sencillo informe que hagas. Pero es una oportunidad que el Señor da para que usemos nuestro talento, para que impactemos, para que en algún momento el jefe diga, oye, este muchacho que me entregó el informe, ese informe está como bien presentado, está muy bueno. Pero eso depende de nuestra actitud para tomar esas oportunidades. A fulanita le pidieron una vez el favor para que me hiciera una trenza. Eso. Mi mamá tiene unas amigas que uno se aprende con las mamás, ¿verdad? Mi mamá tiene unas amigas que le hace una trenza, que le hace trenzas. Mi mamá la sabe hacer, pero ella no, pues a veces no le da la mano. Entonces le pide a otra persona que se las haga. Y una vez, no, yo estoy cansada, le dijo la muchacha. Bueno, no le hagas la trenza, pues. Pero ¿qué hace uno con esas oportunidades? ¿Qué hace uno con esas oportunidades? Que son sencillas, que en el momento pareciera que uno no va a obtener ningún beneficio de eso, pero que ponen en práctica el uso y que en algún momento eso nos va a llevar a la curva exponencial. En algún momento fui a sacar algunas fotocopias que necesitábamos aquí en la iglesia, en una actividad que hubo con los niños. Porque yo fui a sacar las fotocopias, eran bastantes fotocopias, era un arrume, una cosa así. Y yo llegué a la fotocopiadora, un día festivo, me recuerdo. Allá estaba la de la fotocopiadora. Sentada viendo Facebook, creo que era, no sé. Dos piernas montadas en la silla. Mira, necesito unas copias. Sacó las copias, entregó todo ese montón de hojas desordenadas. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué estás haciendo con tu oportunidad? O sea, yo no le dije nada, obviamente. Bueno.
Entonces yo le digo, señora, pero ¿usted por qué no me dio las copias mejor? Porque era un arrume de hojas, pero eran paqueticos, eran grupitos de 6 hojas o algo así. Entonces yo le dije, me las entregó todas así, en desorden, no sé, todas las 1000 hojas, por así decirlo. ¿Usted por qué no me las dividió mejor en 6? O sea, 6, para yo poder, pues... Coge la grapadora, mijo, hazlo tú. Digo, sí. Bueno, me tocó hacerlo a mí. Oiga, qué horror. Me tocó hacerlo a mí. Entonces yo agarré mis copias, tiré una copia acá, tiré una copia acá, una copia acá, y así, la segunda, la tercera, la cuarta, y ella ahí. Entonces después tuvo piedad de mí. Te voy a ayudar, mijo, ven, ¿cómo es que es la cosa? Puso la primera hoja y la llamaron por teléfono. Mijo, y entonces... Ya no sabía con quién estaba hablando. No, mentira. Pero son oportunidades o sea, ¿usted cree que yo voy a sacar una fotocopia allá en mi vida? Puede ser la única que hay en Santa Marta, la saco en Barranquilla. O sea, ¿cómo se pierde la oportunidad? ¿Cómo se pierde la oportunidad de ser recomendada? ¿Cómo se pierde la oportunidad de que todas las copias que yo tenga que sacar en Centro Bíblico Rodadero yo vaya y las saque allá? ¿Cómo se la pierde? Una cosa que no le tomaba mucho esfuerzo, pero bueno, ella decidió aprovechar la oportunidad de Facebook y la oportunidad de la persona que la llamó a saludarla. Entonces, lastimosamente, tomó uno la decisión de, bueno, dame las copias, pero yo aquí no vuelvo más. Se perdió la oportunidad. Oiga, y el Señor, yo cuando estaba estudiando este tema, me di cuenta de que me ha dado resultado la ley del uso, de que de verdad el Señor manda oportunidades cuando uno aplica la ley del uso. Oportunidades que si uno aprovecha, redundan en mayor bendición, Estaba acordándome de mi vida y recuerdo el Ministerio de Alabanza, que fue de mis primeros servicios. Yo tenía unos 12, 13 años o algo así, cuando yo empecé a aprender un instrumento musical, batería. Yo empecé a aprender batería. Y me enseñaron, y en ese momento, nuestra iglesia, Centro Bíblico Rodadero, había recién fundado 2 iglesias más. Estaban casi que simultáneamente, o no recuerdo exactamente, pero ambas estaban nuevas, las otras 2 iglesias. Y yo con 14 años ya yo me sabía mis ritmos de batería. Y recuerdo que en las demás iglesias, porque estaban empezando, no había bateristas. Y me pusieron a mí en ese entonces la engorrosa ocupación de enseñarle a un baterista allá. Y a mí me parecía como tan harto eso. Porque, bueno, al principio el baterista de aquí, Rafael Miranda, él tocaba acá y yo tocaba por acá otro servicio y nos compartíamos las iglesias. Él iba a Jiré, yo iba a Gaira, veníamos y así nos las pasábamos. Y era como chévere. Pero entonces, además de eso, ahora tocaba ir y enseñar a otra persona. Porque no somos eternos, porque... Claro, eso no fue idea mía. No, a mí no se me hubiera ocurrido eso. Eso fue idea del pastor de formar a otras personas. Y yo, ir... No pagaban. Y uno dice, bueno, vamos. Y entre otras cosas, yo no sabía, yo nunca había enseñado eso. Yo apenas me sabía algunas cosas y no había enseñado batería a ninguno. Fue la primera vez. Yo empecé a dar clases a ese muchacho. Y poco a poco empecé a usar ese talento que yo sentía que en ese momento el Señor me había dado.
Y empecé a formar el baterista. Y ahí el baterista no cogía. Y vamos, mijo. Y a veces me daba el lujo yo de no ir a las clases, qué horror. Me daba el lujo de citarlo y de quedarle mal. El muchacho iba. Y perseveró y aprendió. Y ese baterista se quedó en esa iglesia. Y yo como que, por fin, léelo, listo. Y ahora falta el baterista de la otra iglesia. No, bueno, empecé con ese baterista, ese estaba más rucho todavía. Dale. Y el metrónomo y practica, aprende rápido. Y eso es tiempo, o sea, eso es, porque para uno como joven hay planes como más divertidos, ¿sí o no? Yo qué sé, ir al cine, irse para la playa. Entre otras cosas, mis amigos de la época se iban a hacer otras cosas y yo enseñando. Bueno, y estaba yo ahí con mis bateristas ruchos allá, vamos. Y el tiempo pasa, y 1 mes, y 2 meses, y 3 meses, y vamos. Y además intenso los bateristas. ¿Y ahora vas a venir? No, mañana. No, hoy no hay clase, hoy el profesor está descansando, está libre. Oiga, pero yo no sabía que eso después me iba a gustar tanto. Oiga, y empecé yo con la batería. Y di algunas clases acá, tengo el honor, el orgullo de decir que a muchos de los muchachos que hoy pertenecen a la alabanza algo les enseñé musicalmente hablando. Y en ese momento la batería, y bueno, Pablito, Luis Gabriel, y vamos a practicar, y varias veces les quedé mal también, y varias veces ellos también me quedaron mal, y después nos hicimos amigos y salíamos a comer, y después yo no sé en qué momento yo aprendí a tocar otro instrumento, y enseñé otro instrumento. Mi hermano, para resumirles el cuento, terminé yendo yo, me llamaron de una iglesia por allá, de otra iglesia hija, para que yo fuera a ensayarles el ministerio de alabanza, y me pagaron. Y el tiempo iba pasando y me llamaban en otra iglesia y me llamaron. Cualquier día hubo un concierto de un muchacho, de Descampo creo que fue cuando empezó, y me llamaron. Y eso fue una cosa que yo dije, wow. Pues yo no era mi propósito. Y bueno, ya después los planes del Señor cambiaron, entendí que el Señor quería otra cosa para mí. Pero pude ver cómo en ese ambiente musical no sé, adquirí como un respeto. Y la gente cuando hablaban de mí, Ángel, Ángel, el baterista del Rodadero, claro, yo lo conozco. Sí, él es, wow. Yo no sabía que eso iba a suceder. No sabía que eso iba a suceder. No lo hice ni siquiera pensando en eso. A ciegas, yo estuve aplicando la ley del uso. La ley de la oportunidad que se me presentó, de mala gana ahí, pero la apliqué y pude ver beneficios de eso. Hablando de bateristas, uno de los bateristas de la iglesia era Jesús Lora. Él también, el cuento de la batería, bueno, vamos Jesús, la batería, practicábamos. Ese era uno de los intensos. La mamá está aquí, ¿verdad? ¿Dónde está la mamá? Se fue Marta, pero menos mal. Él era uno de los intensos. Y bueno, Jesús, vamos a practicar y practicamos. Bueno, ahora voy a ponerles un ejemplo de él, de la vida de Jesús Lora. Cualquier día, bueno, él tocó batería, se aburrió de la batería y empezó a manejar el sonido. Entonces aprendió sonido y bueno, se los digo porque es público, él lo testificó aquí en la iglesia, que ellos en su casa tenían una mala situación económica, él quería cumplir sus sueños, quería estudiar, no había podido, y bueno, y tampoco sabía ni siquiera qué estudiar. Entonces, el punto fue que él empezó con el tema del sonido, dejó la batería a un lado, le gustaba, pero ya no la practicaba, el sonido. Cualquier día lo vi con una cámara tomando fotos, y yo, este loco que ahora batería, sonido, fotos, decídete. Y empezó con sus fotos. Y se quedó en las fotos del hombre. Y empezó con las fotos y a tomar fotos en la Quinta de San Pedro y a tomar fotos en los lugares históricos de Santa Marta. Y empezó a regalarle fotos a los amigos. Fotos, simplemente fotos. Estudios de fotoestudios. Y entonces empezaron a llamarlo y lo llamó el primo de Barranquilla. Y cuánta oportunidad él tenía, la aprovechaba. Debido a que empezó a usar ese talento que él descubrió con las fotos,
empezaron a llegarle oportunidades. Oiga, ¿y por dónde va la oportunidad? Que ahora el muchacho está estudiando fotografía en Argentina. Y le acabo de ver unas fotos espectaculares allá en el metro, en el subway de allá de Buenos Aires, y tiene unos amigos brasileños que me contó que ya lo invitaron, que le dicen que él es un profesional. Hace poquito me contó que bueno, Argentina por sus estudios y por su calidad en el tema de la fotografía, van muchas personas de Latinoamérica a estudiar. Entonces es muy fácil que en un salón haya gente de Perú, de Brasil, de Bolivia, de todas partes, hasta Estados Unidos. Y bueno, hizo un examen donde él le fue muy bien, una prueba donde a él le decían que dónde había aprendido. ¿Dónde había aprendido? ¿Dónde aprendió? ¿Dónde aprendió? Aprendió usando su talento en Centro Bíblico Rodadero. Aprendió usando sus dones con sus amigos, con sus hermanos, con el primo del hermano, con el amigo del primo del hermano, con la novia del amigo del primo del hermano. Y empezó, y cuando estaba acá, él hacía sus fotos aquí en la iglesia, a cualquiera que se lo pidiera. Iba a Barranquilla, iba a Cartagena, iba a Barranquilla, iba a Cartagena, venía a Santa Marta. Oiga, ¿y por dónde va el uso de su talento? ¿Por dónde va? Me impacta mucho su testimonio, porque pude ver cómo de la nada el Señor lo levantó. Quiero contarles un testimonio más, solamente para ilustrarles, o para seguir ilustrándoles las oportunidades, o cómo se cumple la ley de la oportunidad en nuestra vida cuando nosotros simplemente usamos nuestros talentos para el servicio de los demás, para el servicio del reino. Siempre me ha gustado el inglés. Desde niño, o sea, yo desde el colegio me gustó el inglés, la verdad no sé por qué. Ahora entiendo que el Señor tiene sus propósitos con eso, pero en ese momento simplemente me gustaba. Me gustaba escucharlo, no entendía, pero me gustaba. Estudié también en un colegio, antes del Cristiano de la Costa, en un colegio donde los profesores eran todos americanos y veíamos inglés todos los días, y ahí aprendí algunas cositas. En el Colegio Cristiano de la Costa me gustó, yo era el primero que entregaba las tareas de inglés. Y empiezan a presentarse las oportunidades engorrosas cuando llego a la universidad. Entonces, como yo era medio bueno en inglés, entonces todo el mundo quería que yo le hiciera los trabajos. Entonces, anda, pero qué pereza. Y entonces entonces ya no solamente mis compañeros que estudiaban inglés conmigo, sino no sé quiéncito que tenía que hacer un trabajo y entregarlo, entonces me pedía que yo le hiciera el favor de traducirle. ¿Cuánto me vas a pagar? No, nada, tú eres mi llave. Bueno, ven. Y ahí hacía yo, nuevamente yo en mi terquedad, aprovechando la oportunidad. Si eso me pasara ahora, yo digo, ven, dame, que esa es una oportunidad que el Señor me da. Pero en ese momento, no. Que quiero es dormir, quién sabe hacer qué cosa. Bueno, para ver. Y después yo me metía en el cuento y terminaba aprendiendo muchas cosas de eso. El tiempo iba pasando y yo con mis clases de inglés y yo estudiando y trataba de aprender y bueno, diccionario y todas esas cosas. Cualquier día yo tenía una base teórica buena, pero no hablaba totalmente, o por lo menos eso pensaba yo. Y en el año 2007 llegaron unos voluntarios misioneros o algo así, que guiados por Esteban Graner y la pareja de los misioneros Graner, llegaron a la iglesia a colaborar con la construcción. Como 7 u 8 personas. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Los que estaban se deben acordar. Un grupo de, como de así, 7 u 8 personas. El punto fue que ellos, bueno, se necesitaban entonces traductores. Y yo yo nunca he sido traductor. Yo sé algunas cositas, pero de ahí a ser un traductor es como complicado. Algunas personas sabían mucho inglés en la iglesia, pero estaban trabajando, no podían. Al fin, muy pocos. Los que estábamos disponibles no sabíamos mucho inglés, pero éramos los que estábamos disponibles. Y nos tocó de traductores. Allá estaba Pablito conmigo, Jairo Zúñiga, otro más. Yo no recuerdo quién más.
y algunos que esporádicamente podían así de vez en cuando. Oye, yo sentí que esa oportunidad que el Señor me dio, pues, no sé, me sirvió. No le presté mucha atención a la cosa. Al año siguiente, ellos iban a hacer algo similar, pero no en Santa Marta, sino en Quito, Ecuador. Y me llamaron a preguntarme unas canciones. ¿Eres todopoderoso? ¿Cómo se dice eres todopoderoso? Yo quiero cantar esa canción. No, pero es que yo empecé como a decirle en español, tú eres todopoderoso. No, es muy enredado. Anda, no sé qué hacer. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te vienes, Paquito, te pagamos los pasajes. Y yo, ¿qué? Paquito, yo no tengo plata. No, no importa, no importa. Y me fui pa' Quito. Quito, Ecuador, bien chévere, todo pago, hotel. Yo quedé traductor. Ya. Con todo pago. Y a cantar. Oye, me llama algo la atención que yo siempre predicaba aquí con los devocionales. No predicaba en la iglesia en ese momento, predicaba en los devocionales de alabanza con los muchachos. Pero mi primera prédica fuera de la iglesia fue esa, fue en Quito. Eso me llamó bastante la atención. Y yo empecé a pensar en la oportunidad. ¡Wow! ¡Qué oportunidad me dio el Señor que yo no me esperaba! Que si hubiera desaprovechado aquello, no hubiera ido a Quito. O bueno, en fin. El tiempo pasó y como en el año 2008, 2009, algo así, vinieron otros misioneros, otro grupo. Un grupo más grande, un grupo mayor. El primero era como de 8 personas y ahí sí vinieron como 30 o algo así. Eran bastantes. Ya yo estaba un poquito más confiado. Uy, otra vez los traductores. Bueno, qué chévere. Un trabajo en La Paz. La Iglesia de La Paz se inició más o menos en esos momentos. Vinieron a hacer un trabajo social, a regalar medicina. Oye, y yo estaba en la traducción de la intercesión. O sea, yo era el que decía, fuera, en el nombre de Jesús, el demonio se va, pero en inglés. La brujería, todo, fuera, todo eso. Get out, y todo. Y las canciones y esas cosas. Bueno, el tiempo pasó, se fueron los gringos, listo, no más. ¿Cuántos conocen a la hermana Amparo Peñaranda? Ella tuvo la oportunidad de ser subdirectora del SENA como desde el año 2010 o algo así, no recuerdo. Bueno, eso que les acabo de contar fue en el año 2008 o 2009. En el año 2000, bueno, yo con mi inglés, chévere. En el año 2011, a la hermana Amparo se le presentó una vacante de inglés virtual y ella me dice a mí. Y yo, sí, pero es que, ¿cómo así? Pero es que yo no soy profesor de inglés, o sea, yo ¿por qué? Yo estudié ingeniería industrial. En ese momento yo estaba administrando una estación de gas natural vehicular. Yo no, inglés, ¿cómo así? No, yo no puedo, o sea, me queda difícil. Pero es que es virtual. Es virtual. Bueno, vamos a averiguar. ¿Tú tienes experiencia en inglés? No. ¿Has dictado curso de inglés? No. ¿Has hecho algún curso virtual antes? No, tampoco. ¿Tienes algún certificado de inglés? Tampoco. Bueno, tráeme la hoja de vida. Y el Señor hizo un milagro porque, bueno, ella puede de alguna manera decir, yo quiero que esta persona entre, pero no podía cumplir con esos requisitos. Y el SENA abrió en ese momento una convocatoria para certificar a los profesores de inglés que no tenían. ¡Ay! Yo hice mi examen, chévere, gané. Oiga, qué bendición, ¡Qué bendición! Pero ¿saben qué me llamó la atención? Que en el momento que yo ya en confianza, hermano Amparo, y usted, yo no le dije a usted, o sea, ¿usted cómo sabía que yo hablaba inglés? Porque cuando vinieron los gringos, que estabas en La Paz, yo te vi cómo hablabas tú bien de inglés. Y yo por eso yo dije, no, pero él habla inglés. Y cuando le llegó la vacante, como 3 años después, ella se acordó fue de mí y me dijo, ¿cómo le parece? Yo dije, oh Señor, ¿qué tal que yo hubiera rechazado esa oportunidad? ¿Qué tal que yo me hubiera puesto de flojo? ¿Qué tal que hubiera dicho, no, ese no es talento mío, yo no voy a usar eso, o quién sabe qué cosa?
Oiga, y he podido ver recompensa. Es más, ya para terminar. Estando ya, bueno, ya desde el 2011 estoy en el SENA. En el SENA terminaron mejorando las cosas, ya dejé de ser virtual, estoy ahorita presencial, renuncié a la estación y seguí en el SENA como instructor de inglés. Me encanta eso. Entonces después empieza como la lucha, empezando desde cero nuevamente dentro de la institución, y entonces un compañero que ya tenía más experiencia y eso, bueno, primera evaluación virtual me fue pésimo, fui el penúltimo de 15 personas, yo, ¡bah! ¡Qué horror! Y que entonces el jefe me dijo, bueno, una vez que eso pase, no hay problema, es la primera vez, pero ya la segunda sí, vas para afuera, bueno. Entonces siguió pasando el tiempo y yo empecé a mejorar. Empezaron las cosas a ir mejor en todo. Empezaron a presentarse las oportunidades dentro de la institución. ¿Quién puede quedarse 2 horas más después del horario laboral para un curso intensivo? Y uno como que, ¿me van a aumentar el sueldo? No. Bueno, entre otras cosas, a uno en los trabajos, cuando uno es soltero, no le quieren enganchar todo. No sé si a usted le ha pasado eso. Y tienen cierta consideración con los que son casados, con los que tienen hijos pequeños. Y el soltero, vaya el soltero. Menos mal que ya ahorita me voy a casar. Entonces se empezaron a presentar esas oportunidades engorrosas de las que les estoy hablando. Yo empecé a usar mi talento, empecé a usarlo bien dentro de lo que ellos creían que era bien, y empezaron a presentarse las oportunidades, la ley de la oportunidad. Y entonces se me presentó la oportunidad de dejar de ser virtual y de ir a trabajar en los pueblos del Magdalena. No, pero esta oportunidad está como maluca, esa no me gustó. Y qué calor hacen esos pueblos. ¡Oh! Cosa tan... Santa Marta es Bogotá comparada con esos pueblos. Allá va Ángel, para el Banco Magdalena, para el Plato. Y hasta me gustaron esos pueblos, bien sabrosos, bien chéveres, buena comida. Vaya para el Banco, vaya para Fundación, vaya para Plato, vaya para todos esos pueblos. Aprovechando las oportunidades. ¿Me aumentaron el sueldo? No. De hecho, los viáticos dentro del Magdalena no me los pagaban. Bueno, pasaron las biches. Capacitación para nueva aula de inglés en Bogotá. Ellos escogen allá, bueno, los opcionados son fulanito y sutanito. Entonces ahí llegó mi jefe, no, pero es que fulanito y sutanito no tienen tiempo. No sé quiéncito y Ángel, ellos están más dispuestos y han estado colaborando y han ido a los pueblos y han hecho esto y han hecho lo otro. Ellos son los que tienen que ir. No, pero es que yo quiero que vaya no sé quién. No, pero es que tienen que ir son ellos. No, pero final, fulanito y Angelito fuimos los que fuimos. Y entonces nos capacitaron, eso nos garantizó la renovación del contrato. Eso fue una cosa bien chévere. Después de yo usar mis talentos para servirle a los estudiantes de administración hotelera y de todos esos estudiantes que tengo en este momento a cargo, bueno, vamos a hacer un examen. A todos los profesores necesitamos ver, otra vez como en aquella ocasión, hace 4 años, vamos a hacer nuevamente un examen para ver cómo están todos los profesores. Necesitamos ver, algunos no tienen registro, tal. Algo así dijeron. El examen, bueno, vamos a hacer el examen. Media horita, un examen así, corto, relámpago, listo, bueno. Seguí con mi rutina. Acá, al cabo de un mes. ¡Wow! ¡Felicitaciones, Ángel! Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Felicitaciones de qué? Si yo no he hecho, ¿qué pasó? Hicimos el examen, pregúntale al jefe, pregúntale qué. Oiga, mandaron una lista donde yo no sé ni por qué yo quedé en los primeros lugares a nivel, me dijeron y que nacional, a mí todavía ni siquiera me han mostrado eso me dijeron.
Y yo, no, ¿cómo así? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y si era verdad, hubo un inconveniente con algunos exámenes, porque hay profesores muy buenos a nivel nacional, muy buenos. Y hubo algunos inconvenientes, algunos no terminaron, algunos se atrasaron, y unas cosas ahí. Pero yo quedé en los primeros. Y yo decía, Señor, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Es decir, yo nunca he ido ni siquiera a un país de habla inglesa, jamás en mi vida. Yo nunca he estado en un país de habla inglesa, donde tengan inglés como lengua madre. Yo estudié fue ingeniería industrial, yo no estudié inglés. Todos mis compañeros profesores son licenciados en lenguas modernas, licenciados en el idioma. Varios de ellos han vivido en Estados Unidos. Otros tantos más han hecho intercambios en Europa, en Inglaterra, en Eslovaquia. Yo, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? Para serle sincero, me pareció hasta como injusto. Porque yo dije, no, la verdad es que ellos tienen más experiencia que yo, porque yo... y el Señor me mostraba la ley del uso. La ley del uso. Simplemente poner a disposición del Señor los talentos que Él nos ha dado. Se presentan oportunidades engorrosas que no tienen ningún beneficio aparentemente, pero que finalmente redundan en bendición para uno. En Colosenses 3, 23, 24, dice la palabra de Dios: todo lo que hagáis, lo tienen por ahí muchachos, Colosenses 3, 23 y 24. Todo lo que hagáis, todo lo que nosotros pensamos hacer, el uso de nuestros talentos, todo tenemos que hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Porque dice el versículo 24, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y yo creo que el Señor, cuando en Mateo 25, 23 decía, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. El Señor se refería a ese tipo de bendiciones que nosotros recibimos en esta tierra, cuando nosotros aprovechamos las oportunidades, cuando primero usamos los talentos que Dios nos ha dado y posteriormente aprovechamos las oportunidades que el Señor nos da. Siempre había pensado que cuando el Señor decía, entra en el gozo de tu Señor, era como entra en el reino de los cielos, o entra en el cielo, o sea, ya se acabó tu tiempo en la tierra, ya cumpliste, entra en el cielo. Pero no, entra en el gozo del Señor, entra en la alegría que produce en tu corazón el hecho de recibir bendición por algo que empezó de cero, pero que va aumentando, que va en progreso. Entra en el gozo del Señor, entra en la bendición, entra en la prosperidad, entra en la consecuencia, en la cosecha de haber sembrado en una oportunidad que parecía que no iba a dar ningún fruto. Porque si hoy me siento bendecido, prosperado por el Señor y gozoso, es porque en algún momento no tenía nada y empecé a servirle al Señor con lo poco que tenía, casi que con nada. Y el Señor pudo, después de varios tiempos, después de varios años, pudo bendecir mi vida. Porque la ley del uso trajo oportunidades que me llevaron a la ley del uso. Y me trajeron más oportunidades, y uso, y oportunidad, y uso, y oportunidad. Hasta que aumentemos de gloria en gloria. Si usted sabe peluquear, peluquee al que, cuando tenga tiempo libre, peluquee al que sea, motílelo, regálele un corte. Si usted sabe enseñar, enseñe. Si usted sabe predicar, predique. Yo no sé, en momentos donde para esto de las prédicas, la pastora nos avisa con una anterioridad, puedes, ella es como muy amable, nos dice, ¿será que tú puedes estar? Dime si puedes o no. Sí, yo no la dejo ni que termine, sí puedo. Ya no más es que me digan, ¿ve? Sí puedo. Porque he entendido que, y a veces
A veces hay ocupaciones, a veces hay cosas que fuera más fácil decir, no, pero es que, no voy a tener tiempo, yo mejor después me acuesto tarde o quién sabe. No, me trasnocho, no hay problema y de paso hago una vigilia con el Señor y quién sabe qué. Porque son oportunidades que poco a poco van trayendo bendición a nuestras vidas. Su arte, lo que usted sabe hacer, su carrera, su conocimiento. Si en este momento usted siente que no está siendo bendecido por eso, si usted sabe que tiene ese talento y usted no está recibiendo una remuneración por ello, póngalo al servicio del Señor, póngalo al servicio del Señor. Simplemente úselo. Si usted tiene un dinero ahorrado y no sabe con él qué hacer, póngalo al servicio del Señor. Sus talentos, sus carreras, sus conocimientos, lo que usted sabe, lo que usted estudió, lo que usted cree que tiene que durante su vida no ha podido desarrollar. Por cualquier cosa, por ocupaciones, porque a veces uno está en mucha necesidad y uno tiene la tentación de agarrar un trabajo que no tiene nada que ver con lo que uno es, con el talento que uno tiene, y de pronto su talento ha quedado enterrado. Y usted tiene en lo más profundo de su corazón ese anhelo de ejercitar ese talento, de sacarle provecho, talentos musicales. Es el momento de ponerlo al servicio del Señor. Es el momento de hacerlo. Cuando usted empiece a usarlos, cuando usted empiece a ejecutarlos para la obra del Señor, no será bendecido al día siguiente. No será bendecido de pronto al mes siguiente tampoco. Probablemente sí, probablemente no. No se lo puedo decir. Lo cierto es que sí le van a llegar oportunidades. Oportunidades solo cuando usted lo esté usando, le van a llegar oportunidades. Y quizás de esa primera oportunidad, usted no va a obtener ningún beneficio visible, o aparentemente no va a obtener ningún beneficio. Y vendrá otra oportunidad, y usted tampoco va a obtener ningún beneficio. Pero se llega el día donde apresuradamente, como nos enseñaba el pastor, usted va a cosechar todo lo que ha sembrado. ¿Qué sería de José si en algún momento cuando esos dos presos le pidieron que interpretara los sueños y él no se los hubiera interpretado? No, yo no voy a interpretar nada, yo no quiero saber nada de ustedes. Nunca hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto, nunca. Porque por ese sueño que interpretó, 2 o 3 años después, el copero dijo, ¡ah, rey, faraón! En la cárcel hay un preso que interpreta sueños 2, 3 años después de aguantar cárcel. Ah, sí, hay un reo, hay un preso que interpreta sueños, tráemelo. El sueño es este y este, las vacas flacas, las vacas gordas. Esto significa esto, esto y esto. Pero si tú eres el que interpretas el sueño, tú eres el único que puede, bueno, tú eres el rey, a partir de hoy tú eres el gobernador. Y así bendice el Señor, así bendice el Señor. Después que hemos usado nuestros talentos y que se cumple la ley de la oportunidad en nuestras vidas y aprovechamos cada oportunidad para trabajar sirviendo como para el Señor de corazón. Recuerde que de Él recibimos la recompensa. Aleluya. Quiero que cantemos una canción donde le entregamos al Señor nuestra vida entera, nuestra vida con todo lo que poseemos, con todos nuestros talentos, con todo lo que está en nosotros, sea poco, sea mucho, sea lo que sea, póngalo a disposición del Señor. Seguramente han escuchado en varias ocasiones que Moisés solo tenía una vara. Tenía su ser, su vida, toda a su disposición y una vara. Con esa vara abrió mares, con esa vara derrotó ejércitos, con esa vara asustó al faraón. Con esa vara se comió las culebras, con la de Aarón, culebras del faraón. Vamos a decirle al Señor que use nuestras vidas, que use nuestros talentos, que use todo nuestro ser, que use todo lo que tenemos. Y que vengan esas oportunidades a nuestras vidas. Y que en esas oportunidades el Señor siga usando nuestros talentos, nuestro servicio, nuestros dones. Úsame.
mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque digno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa nuestras vidas, Señor. Ha pasado mucho tiempo, han pasado años y quizás hemos dejado de aprovechar muchas oportunidades que tú nos has enviado para bendecirnos, Señor. No queremos que esto suceda más. Muy probablemente muchos de nosotros hasta nos olvidamos de los talentos que tú nos has dado, porque sencillamente llegó la necesidad, llegó la pobreza en nuestra vida, llegó la escasez y nos tocó trabajar en lo primero que apareciera. Nos olvidamos de todo, Señor, de los sueños, de los talentos, pero hoy tú nos llamas a recuperar nuestros talentos y a ponerlos a tu servicio, porque estás dispuesto a enviar a cada uno de nosotros oportunidades de bendición. Nosotros queremos perseverar en eso, Rey de Reyes, porque son talentos que tú nos diste. No queremos enterrarlos, queremos ponerlos a tu servicio, multiplicarlos, y cuando se presenten las oportunidades, aprovecharlas, Santo Dios, aprovecharlas. Toda mi vida, todos mis talentos, todo lo que tengo, todo lo que poseo, todo lo que soy, son para ti, Jesús. Son para ti. Usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Dile al Señor, usa mi vida. Usa mi vida. Quiero amarte con todo el cariño. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Úsame, usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Servirte, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Con todo lo que soy, Jesús. Aunque digno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque digno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón.
más. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias por los talentos que nos diste para servir a los demás. Gracias por mi voz. Gracias, Señor. Gracias por los talentos que les has dado a cada uno de mis hermanos, para bendición de sus vidas, para bendición de sus hogares, para bendición de sus semejantes, para bendición de las naciones, Señor. Que multipliquen esos talentos, que sean multiplicados, que sean usados y que cada día encuentren oportunidades a través de las cuales puedan bendecir, expandir tu reino, Señor. Y podamos entrar en ese gozo, Señor, que tú tienes preparado para nosotros. Queremos escuchar de tu voz, decirnos: has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Centro Bíblico Rodadero, sé fiel en lo poco y serás puesto en lo mucho con toda certeza. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por esta noche tan especial, Espíritu Santo. Salimos de este lugar dispuestos a usar los talentos, tus talentos, para nosotros. Llévanos en bendición a nuestros hogares y muéstranos cada día, Señor, en cada momento las oportunidades que tenemos para no desaprovecharlas. Que se cumpla en nosotros la ley de la oportunidad. Que mis hermanos tengan un descanso especial, Señor, en paz, y que mañana lleguen a sus labores con nuevas fuerzas, acompañados de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aleluya. Saludos, hermano.